Las opiniones en este contenido son responsabilidad de quien las emite. Al igual que con el desarrollo personal de todos los individuos, el objetivo de este podcast es dar una opinión con respecto a algún tema en específico y podamos empezar a verlo de distintas formas, para que juntos tengamos una visión más completa y en caso fuera necesario, cambiar de opinión. En estos tiempos de corrección política y cancelación, es igual o más importante recordar que cualquier opinión es válida siempre y cuando ésta no atente contra la integridad de las demás personas. Hablar de los temas los pone en la mesa y de ahí partimos. Hola a todos, bienvenidos nuevamente. Estamos en esta segunda parte, ya que habíamos dejado un poquito cortado el tema de la pandemia a 2 años de la pandemia. Hoy, hoy ya no es 20 de marzo, sin embargo vamos a hablar de cómo seguimos viendo la pandemia después de ese inicio tan intrépido, tan intempestuoso, tan raro, después de todas esas cuestiones de desconocimiento, de uso de cubrebocas, de pensamiento de que íbamos a acabar rápido. Y pues estoy aquí nuevamente acompañado de Alberto. Bienvenido, Alberto, ¿cómo estás? Hola Isidro, hola a todos, bienvenidos, estoy bien, gracias. Vamos a retomar este tema de la pandemia que es súper extenso. Si la pandemia no ha acabado, el tema y la discusión acerca de ella jamás va a terminar. Y yo quisiera continuar con lo que dejaste pendiente, con la despedida del capítulo anterior, con la experiencia de cada uno. Sin duda podemos hablar y platicar de nuestra experiencia acerca de la pandemia, sus inicios, sus daños y sus aprendizajes. Cada persona lo ha sufrido distinto, cada persona desde su privilegio o desde su desventaja ha sufrido o ha gozado de diferentes cosas. Y creo que un tema que yo quisiera tocar, que es importante, es la relación en cuanto a familia. No sé cómo la viviste tú, pero para mí todos siempre estábamos fuera. Todos estábamos fuera. Fue enriquecedor que llegara esta pandemia porque convivimos de cierto modo todo el día. Nos dedicábamos a hacer actividades de la casa, a hacer comida, a platicar, a jugar, etcétera. Sin embargo, yo platico esto como experiencia para que veamos el contraste. Debido a esta pandemia, ahorita que se están retomando las actividades, la relación con mi familia que yo tenía pre-pandemia a la relación que tengo ahorita post, si se podría decir post pandemia, con este retorno de las actividades, ya no es la misma. Ya no es la misma porque, no sé, el grado de actividad que tuvimos durante un año más o menos, que fue el encierro total. Mi papá estuvo un año sin trabajar. Fue valioso. Entonces ahorita tenemos, no sé si es mejor o peor, pero sí quisiera como ponerlo en la mesa para que ustedes se cuestionen qué tanto han aprendido, qué tanto les ha enseñado la pandemia, qué tanto les ha afectado, tanto personal como físicamente, porque vaya, la pandemia nos hizo no salir, no caminar, a lo mejor no ejercitarte al aire libre. O sea, de ahí surgen muchísimas cosas. Sí, claro, de hecho, pues ya solamente la cuestión de irte al trabajo, irte a la escuela, bueno, ya no digamos quienes tenían que hacer las dos cosas o tener dos trabajos, pues te hacía tener una actividad física que se perdió totalmente, ¿no? El simple hecho de caminar, mantener una cierta salud eh, respiratoria. ¿Por qué? Porque yo me doy cuenta de que, bueno, sépanlo bien, yo vivo de subida. Antes podía llegar de un punto A a un punto B, que era 1 kilómetro y 500 metros son de subida, pues casi que sin sudar ni nada. Y pues si lo comparo con mi yo de ahora, ha cambiado totalmente. Ahora, retomando la cuestión de la familia, como bien dices, nosotros ya éramos
pues, no digamos una familia promedio ni nada, sino que pues todos entendíamos que cada quien tiene sus responsabilidades, sus actividades y no teníamos ningún problema con ellos. Sin embargo, pues obviamente cada quien tiene su carácter, ¿no? Y pues hubimos en la familia quienes nos detuvimos del trabajo y nos quedamos en casa, pero también en el caso de mi padre, como bien comentas, al igual que el tuyo, no, más bien al contrario que el tuyo, pues él sí no trabajaba, no proveía absolutamente nada, porque su trabajo es físico, es de albañil y pues no se puede generar de donde no hay nada construido, ¿no? Entonces, él se vio obligado a seguir con sus actividades. Del lado, del lado de mi madre, pues ella tiene una pequeña papelería. Sí, sí le recomendamos nosotros que no tuviera actividades, porque evidentemente si no había actividades en la escuela, pues no íbamos a vender, No. sino nada, casi nada, ¿no? Y el riesgo de pensar que se va a contagiar versus los poquitos pesos que iban a entrar, pues no valían, pero para nada la pena. En el caso de mi hermano mayor, pero no el mayor, pues él siguió en sus actividades, él siguió trabajando, él se dedicaba específicamente a la venta de refacciones automotrices y pues se va a saber en algún momento, él fue víctima de esta pandemia y fue víctima de esta cultura de el no cuidado, de el mexicano chingón, del pensamiento de que me va a ir peor o simplemente no quiero ir al hospital. Él a este punto, hoy es 20 y tantos de marzo, él falleció el día 10 de enero del 2021 y pues sí, fue víctima de su propia fuerza, si lo quieren ver así, porque yo estuve con él en en esos últimos momentos de su vida, no en los últimos, no en la última hora, que a mi parecer fue la más importante, sino pocas horas antes de que él falleciera y creo que no dimensionamos qué tan importante era cuidarse. Lamento mucho que haya sucedido de esta forma, pero pues no puedo cambiar lo que ya pasó. Y se los digo en confianza porque también soy de la idea de que hablar de las cosas ayuda a que uno vaya mejorando, a que uno vaya entendiendo y pues funciona. Mi hermano, como bien les comento, no se detuvo. No se detuvo porque él, incluso él lo comentaba, él era una parte importante para que las cadenas de suministro de distintos insumos pues no se vieran afectadas y que la comida, los servicios o distintas cosas siguieran su rumbo. Porque pues obviamente sin camiones, sin autos, sin todo eso que lleva las cosas de un punto A a un punto B, pues no se puede lograr que la gente se quede en su casa, ¿no? Y ahí viene otro tema importante que sería, la gente dejó de perderle el miedo a las compras por internet. Exacto. A los servicios que te llevan las cosas sin que tú muevas absolutamente nada, a un clic de distancia, y que se revolucionó el mercado gracias a esta pandemia, porque antes de la pandemia había bastantes servicios de delivery de comida, estaba Amazon, Mercado Libre y todas estas cosas,
pero no era muy usado por la desconfianza que se tenía propiamente en el sistema. Decían, es que me van a robar. Antes comprar por internet era sinónimo de me van a robar, me van a estafar. Eso yo creo que también cambió. No sé qué opinas tú. Sí, lamento mucho la pérdida de tu hermano Isidro. Desafortunadamente es un tema inevitable que se tenía que hablar más con este tema de la pandemia. Yo puedo decir que su hermano Isidro era una de las personas más fuertes que conocía y la verdad es que muchas personas sufrieron y fueron víctimas del COVID, de esta pandemia, algunas por desinformación, algunas por no creer en el COVID, etcétera. Voy a retomar un poquito con el tema de la familia, porque a lo que quería llegar justamente era eso de la economía. En mi caso, mi padre no trabajó, sin embargo, en el lado contrario de mi madre, que es comerciante, ella continuó trabajando. La pandemia nos llevó a que el lugar donde ella laboraba estuviera cerrado, casi no hubiera gente. Por consecuencia, mi padre se dedicó a trabajar con ella. Entonces, era un ir y venir, no se detuvieron las actividades y en ese ir y venir no se vendía casi nada. Y como muchas personas creo que vivimos al día, viven al día, justamente para eso era la reflexión. Podríamos haber, podríamos hablar en sí únicamente de la economía debido al COVID, enfocarnos en eso. Simplemente lo mencioné como para hacer una reflexión acerca de eso. En cuanto a lo segundo, que sí es muy cierto, llegó el punto donde todo lo comprabas por internet. Se empezaron a crear memes. Acabo de pedir mi pedido y ya te asomas en la ventana. Debido a este encierro total, la única relación y la única interacción humana era con la persona que te traía algún paquete, algún envío, algún objeto, etcétera. Sí se dio una alza en cuanto a las compras en línea, que es un tema bien importante porque no muchas personas usan la tarjeta de crédito en internet, sí la usan físicamente, sin embargo cuando es por internet da desconfianza, da inseguridad porque no sabes si te va a robar, si es un sitio seguro, etcétera. Y sí hubo un incremento de ventas en ese sentido. Yo sí quisiera tocar este tema de la pandemia como un primer inicio, porque no podríamos terminar de hablar de esto. Fue una relación enorme de cambios y creo que podríamos trasladarnos al sistema médico de nuevo, porque después de todo este proceso, de todas estas experiencias que tuvimos individual o familiarmente, si no me equivoco, fue casi más de un año cuando empezó a llegar la buena noticia de que ya había vacuna. ¿No es así? Sí, de hecho, los tiempos de vacunación con respecto al personal de salud llegaron en diciembre del año 2020. 20, sí. Entonces, ¿qué pasó? Que pues por obvias razones, al grupo que estaba en la línea, en la primera línea de batalla contra este virus, pues fue a los médicos, a los doctores, a las personas que tenían que ver directamente con pacientes enfermos de COVID. Digo, ahí también hay tema para sacar con respecto a los hospitales privados, los doctores de pequeñas clínicas, de pueblos, que pues no fueron beneficiados por la vacuna, al menos no rápidamente, por una cuestión
un poco rara de que se le dio mucha preferencia al servicio público y está bien porque también fue el servicio que más gente ocupó. La mayoría somos de un Pues sí, sistema de salud público. exacto, era raro el que dijeras, ay, se fue al ABC o al Ángeles a tratarse COVID, o sea, ibas al que tenías como inmediatamente y ya, ¿no? Buscando obviamente que fuera lo más seguro posible. Creo que es importante recalcar que si tuviéramos que indicar que hay un punto medio, fue en este momento. ¿Por qué? Porque el hecho de que ya se empezara a vacunar a los médicos, enfermeras y personal de esta clase, pues marcó un antes y un después. Eh, las nuevas variaciones afectaban diferente, a pesar de que hubiera médicos vacunados, pues seguían falleciendo. Hubo casos emblemáticos en los que doctores que tenían la primera dosis fallecían antes de tomar la segunda dosis. Esto desprestigió mucho a las vacunas. Hubo marcas de vacunas, unas que fueron más aceptadas que otras. Ahora con el conflicto bélico que tiene Ucrania y Rusia, en el que está metido la OTAN y Estados Unidos y algunos otros países que prefieren guardar silencio a decir sus nombres realmente, eh, podríamos decir que México, al estar como en un punto intermedio de todos estos países, y obviamente tomando en cuenta que no hubo guerra en esos momentos, por la cuestión del encierro también me imagino, eh, se hablaba de marcas de vacunas que sí eran aceptadas, que no eran aceptadas, ya empezaba a haber apertura de países, ya se empezaba a ver el horizonte de me voy a vacunar y a partir de ahí voy a poder empezar a tener mis actividades normales nuevamente. Sin embargo, pues aquí en México se planteó, algunos políticos planteaban que no iba a haber vacunación completa del país hasta dentro de 100 años o algo así, hacían sus cálculos, sus matemáticas y todo eso. Y pues poco que mucho, pues todos teníamos la duda, ¿no? Decíamos, a ver, si el grupo tal se acaba de vacunar en este punto, entonces yo hago mis cuentas y más o menos me vacuno el año que viene. Y si les somos sinceros, pues yo también estaba en ese grupo. Yo decía, uy, si a los médicos los estaban vacunando todavía en enero y febrero, yo decía, híjole, entonces mi vacunación, si yo tengo 29 años y primero obviamente van a vacunar a adultos mayores de más de 60 y luego por bloques de 10 años, entonces a mí me va a tocar hasta 2022 o 2023. Yo creo que muchos pensamos así. Qué bueno que fue incorrecto ese pensamiento, pero no sé cómo tú viviste esa etapa. Sí, la primera esperanza que se vio fue cuando se anunció la vacunación. Sin embargo, lo que quería llegar justamente es a lo que mencionaste. En primer lugar, ahorita, los que estamos vacunados con Sputnik, ya no vamos a salir de México porque ya al tener la vacuna ya te van a tachar de ruso, después hablaremos más de eso, porque ni siquiera está aprobada por todos los países, no puedo salir a Estados Unidos. Bueno, ojalá pudiera, pero por ese tema de las vacunas. Entonces, sí quería llegar a ese tema porque ya, se vio la esperanza, llega la vacunación, ya vamos a regresar a la normalidad y vamos a tener una vida igual que antes. ¿Qué pasa? Que aquí no se veían justamente las otras caras de la moneda. Como bien mencionas, ya estábamos viendo que empezaron a vacunar a médicos. Sí, la problemática de que yo soy médico privado, no me toca vacunación, es algo que quisiera profundizar aparte, darle una investigación correcta y llegar a una conclusión entre tú y yo, concreta y no inventada o empírica con lo que vimos y vivimos. Entonces, lo importante aquí fue
el comienzo de la vacunación, porque políticamente estuvo mal. En primer lugar, cuando, y hay que decirlo, Calderón, Fox, expresidentes de México, escúchenlo bien, expresidentes de México que no hicieron un buen trabajo, están criticando al gobierno actual. En mi casa me dijeron, si tú la regaste, te callas si los otros lo están haciendo bien o mal. Tú no lo hiciste bien, se acabó tu oportunidad. Y aquí en México, temas políticos sí, se realzó ese movimiento contra los médicos, porque los vacunan primero, porque los ciudadanos no. Y ese tiempo que ellos proponían de decir, México nos van a vacunar hasta tal año. Sí fue duro, sí fue prolongado, sin embargo no estamos viendo que aquí en el mundo el que paga primero tiene primero. Sí, Y estamos claros que frente al partido este de Veracruz, donde te inyectan agua en lugar de medicamentos, estamos ahorita mejor porque nos están vacunando con todas las vacunas. Sin decir marcas ahorita, más adelante va a llegar eso. Pero, ¿qué pasa? Tú te creas ese sentimiento, como dices, esa idea, pero no te das cuenta que Estados Unidos, Rusia, que hizo una vacuna, los países de Europa, obviamente tienen mayor capital. Y los países como México, tercermundistas o más bajos que nosotros, incluso hasta la fecha, no han tenido acceso a la vacuna. Y ahorita como lo que nosotros decíamos antes, de, es que porque en Estados Unidos ya vacunaron a todos, ya te vas a la farmacia y te vacunas. Pues sí, obviamente la construcción social, económica es súper distinta. Si nos damos la vuelta y vemos más abajo, pasa lo mismo. Países donde no ha llegado la vacunación completa han de decir lo mismo. ¿Por qué a México ya lo vacunaron? ¿Por qué ya están dando terceras dosis y cuartas dosis en Chile, en Argentina, etcétera? Países que no han tenido acceso a la vacuna. Y es algo que es bien tonto que no vemos, porque no nos paramos y no nos fijamos que estamos en México, un país que no es primer mundo. Aspiramos a ser primer mundo, pero no lo somos. sí, creo que ahí hay como esa conjetura de que siempre volteo a ver al vecino y no veo lo mío, ¿no? O sea, recuerdo que también en este caso hubo algo muy sonado de que el por qué México va a donar vacunas a países que no les llegaba o no tenían el presupuesto correcto para lograr la vacunación de toda su población. Creo que tenemos demasiado de dónde agarrar, creo que hay muchas formas de ver las cosas. Aquí en específico, como bien comentas, quien tuviera la oportunidad de echarse su tour de vacunación, se iba a Estados Unidos, se vacunaba, ahí sí directamente o AstraZeneca o Johnson Johnson, y pues, si acaso se metía ahí una tercera, pues bienvenido. Pero realmente AstraZeneca, si acaso. Qué complicado debe de ser para alguien que vive en Chiapas, ¿no crees? Sí, exactamente ese contraste quiero hacer ver y amplificar, porque pasaba mucho que en los medios, en los youtubers, es que yo me fui a Estados Unidos y ahí es rapidísimo. En chinga te ponen la vacuna, etcétera, etcétera. Pues sí, amigo, pero tú te puedes ir a vacunar a Estados Unidos. Tienes para comprarte un boleto. Tienes el acceso, que es algo bien limitante para los mexicanos. Visa. La visa, exactamente. O sea, tienes las posibilidades económicas para ir y venir. Entonces, ¿cómo puedes criticar al gobierno cuando ahorita se está vacunando hasta el mínimo rincón? Claro. Entonces, ahí también había un montón de desinformación en ese sentido, porque cuando se hacían los cálculos de cuándo te van a vacunar, se contaba a toda la población. Y estamos de acuerdo que la población ahorita
la más joven es la mayoría de la sociedad mexicana, de 25 hacia abajo. Entonces, obviamente, los de mayor riesgo, que eran los adultos mayores, fueron los primeros. Y entonces cuando yo veía esas gráficas donde se calculaba y decían, es que te va a tocar a ti en 100 años para tener el 100% de la población vacunada. Y dices, no es cierto. Ni siquiera sabes cuántos millones de mexicanos somos. En este momento estamos como en 127, 128 más o menos. Y eso viviendo aquí en el país, Ajá, porque exacto. pues, alrededor del mundo hay otros millones regados. Es más allá arriba, en Estados Unidos. Entonces, todo ese tipo de cosas que no observábamos, toda esa segregación y esa desigualdad, se presentaba con una carroñería hacia el gobierno. Decías, obviamente sí se están tardando, pero date cuenta, si tu vecino está acumulando y acaparando todas las vacunas, pues tú estás esperando y te formas a la fila hasta que te toque tu turno. Exacto, y es que, por ejemplo, ya les comentaba yo en el capítulo anterior que Donald Trump era el que estaba en el gobierno de Estados Unidos en esos tiempos. Bueno, pues él decidió que iban a apartar sus vacunas con los primeros creadores de vacunas y que iban a comprar por montones y asegurar como cantidades industriales de estas vacunas, incluso a futuro. O sea, todavía ni siquiera estaban terminados los estudios de las vacunas, que sí, sépanlo, fueron rápidos y todo eso, pero pues sí hubo estudios en humanos y obviamente todos los procesos que debe de seguir, pero pues acelerado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que ellos, de algunos países, podríamos decir que acapararon las vacunas incluso antes de que éstas fueran terminadas. No digo que esté bien o mal, porque como bien dices, realmente la cuestión es ir a formarse a la fila, y eso es en la vida entera. Pero lo que sí quisiera comentar es que la carroñería en ese sentido, pues no hizo ningún bien. Y al contrario, fue raro, fue como un golpe de guante blanco cuando hablan y de repente, pues ahora estamos en 2022, marzo, y yo tengo ya hasta 3 dosis. Como bien comentabas, en algunos otros países hasta cuarta dosis ya están llegando. Y es raro porque no sabemos ni siquiera si esto va a requerir más dosis o no, porque variantes pues siguen habiendo, siguen existiendo, hay nuevas, y creo que en este punto intermedio yo sí podría aportar un poquito más de información porque me vi involucrado en toda esta campaña de vacunación. No voy a especificar en qué, pero sí les voy a decir que dentro de la Ciudad de México hubo 3 alcaldías que fueron las primeras en vacunarse. A mí me tocó estar en la Magdalena Contreras. El plan original era que hubiera puntos diversos de vacunación, pero con pocas vacunas. Y obviamente se iba a estar como verificando que se utilizaran todas. Esto todo tiene un control. Y pues la vacuna es valiosa. Incluso en este momento, aunque mucha gente decide no tomarla, no aplicársela, pues la vacuna es muy, muy valiosa porque es un esfuerzo que se hace desde el gobierno sin deuda para con su población, al menos en lo que a México refiere. ¿Qué pasó? Cuando empezó esto, a mí me tocó trabajar en una primaria y fue un caos total. ¿Por qué? Porque la gente no sabía realmente a dónde acudir, se tuvo que vocear, avisarle a los vecinos. Muchos vecinos, como era la cuestión de los adultos mayores primero, hubo una campaña, recuerdo bien porque nos lo dijeron el primer día,
hubo un carro que llevaba una bocina en la parte de arriba en la que llevaban un mensaje que decía que la vacuna mataba y que se hacía esa vacunación de adultos mayores a más jóvenes para poder matarlos a ellos primero y que ya no cobraran pensiones de bienestar, esas de las que está dando el gobierno actualmente. ¿Cómo ves? Sí, precisamente quería llegar a eso porque tú tuviste ese acercamiento a este desarrollo de la vacunación. Desde afuera se vio, sí, al principio, una desorganización, pero es considerable. Realmente sabemos que el mexicano, para lo único que se forma y se mantiene en la fila es para las tortillas. Porque ahí, o sea, por ejemplo, ahí, sin sonar clasista, porque ya todo lo malinterpretan, yo sí voy por mis tortillas y me formo. Pero si estás formado para un servicio, estás a cuando se quite la otra persona, voy yo, me tengo que meter. O sea, entonces, en este tema donde la vacuna era la única solución para mantenerte a salvo del COVID-19, pues se hizo un desastre, se hizo un total caos. Sí fue problemático al principio, sí son temas de organización. Yo sí creo que hubo ahí como mano negra en cierto sentido. Mm, a eso también es importante mencionar lo que dices, lo de la vacuna mata. No sé en qué cabeza cabe que te quieren hacer daño con una vacuna, cuando la historia nos ha dicho que las vacunas te ayudan a sobrevivir más, a que tu vida se prolongue mucho más, a que cuando estés a cierta edad no sufras de cierta enfermedad. Digo, hay quienes, como es mi caso, le tememos a las inyecciones, pero conscientemente decidimos aceptarlas porque sabemos que es para nuestro bien. Y creo que ahí podemos hacer el paréntesis de que yo recuerdo cuando era joven, joven, de niño de primaria, que llegaba a ver a otros niños que tenían los cables y las varillas en las piernas. ¿Te tocó ver eso? Sí, como dos o tres niños en la primaria, en el kinder. Pues eso es la polio, si no mal recuerdo. Un problema que, pues, solo quiero que ustedes en casita o en donde nos estén escuchando pongan atención, salgan a la calle con sus cuidados, obviamente, y traten de encontrar ahora a una persona, así, a una. Obviamente la va a ver, pero a comparación de cuando yo era más chico, sí llegaba a ver a más que varias personas con esta problemática. Pues hay vacuna para esto, se usó, y ahora es raro encontrar una persona que esté sufriendo de esto. Sí, creo que es increíble que a pesar de que tengamos tanta información, sigamos creyendo que las vacunas son para mal. Sí es comprensible que algunas celebridades no se vacunen y de cierto modo esas personas o celebridades influencien a los demás, a sus seguidores, a que no se vacunen, porque pasó, ¿no? Incluso recientemente el tenista no sé cómo se llama, no pudo jugar la final y lo sacaron de Australia porque no se vacunó. Creo que ni siquiera entró a las primeras rondas, o sea, Novak Djokovic es el tenista, bueno, fue, porque no sé si ya regresó al top uno, pero, o sea, es el representante con más tiempo, me parece, no estoy seguro, es un deportista increíble, o sea, de alto rendimiento y lo que le sigue, porque ya es una persona entrada en años y a pesar de eso sigue teniendo pues muchas capacidades físicas y pues él decidió no ponerse el refuerzo, me parece. No, no tiene ninguna No tiene vacuna. ninguna, bueno, no estoy bien enterado del tema porque igual pues para mí no fue relevante en ese momento, pero lo que sí supe fue que no le permitieron entrar a Australia, al abierto de Australia,
por esa misma razón. Y exactamente, yo creo que podemos profundizar en el tema de los antivacunas. Sin embargo, como este es un resumen de la pandemia, yo solo quisiera que diéramos nuestro punto de vista acerca de estas personas. Primero, yo quisiera decir, los antivacunas siempre van a existir. Siempre van a existir gente que no crea en el gobierno, porque al principio del capítulo anterior dijiste que lo del gobierno está mal, se tiene esa creencia de que lo que hace el gobierno es más para afectarte que para beneficiarte. Entonces, el problema del control mundial, ahorita se hablaba un montón de las vacunas van a tener chips, te van a poner el 5G, porque ni siquiera no se sabía qué era el 5G. Y dices, la Sí, verdad es incomprendible para mí desde mi punto de vista. Yo sé que hay sectores que se dejan influenciar más fáciles, así por ejemplo, chismes de, es que me pasó esto y tú lo cuentas y se propaga y a lo mejor así la información fluía. Sin embargo, ahorita, si tienes acceso a internet, tienes la capacidad de buscar información acerca de las vacunas. Y como bien mencionas, lo del polio, y como eso, muchísimo más. Me tocó ver, bueno, no ver, me tocó conocer a alguien que murió por tétanos a estas alturas, por no vacunarse. por no vacunarse. Vamos a decir algo, la tasa de mortalidad ha subido, ha aumentado y va a seguir aumentando. Eso espero y eso creo, debido a todas estas precauciones. Ahí viene la vacuna contra el VIH. Ya se está hablando. Entonces, imagínate cuánta gente que ha muerto debido a eso. No quisiera que esa vacuna hubiera llegado en su momento, O con la rapidez con la que llegó la del COVID. con la del COVID, porque sí fue impresionante que fuera rápido. Sin embargo, si estás viviendo una pandemia mundial y estás teniendo un problema que afecta a todo el mundo, pues le vas a dedicar todo el tiempo a eso. Sí, la inversión en inversiones en dinero, inversiones en tiempo, de muchas, muchas formas. Exacto, simplemente te enfocas en eso y como era el principal problema mundial en ese momento, se atendió, se resolvió, a lo mejor con un poquito de suerte y venos ahora con 3 dosis, como bien mencionas. Entonces, no quisiera ofender a los antivacunas, pero es increíble que sigan creyendo en ese tipo de cosas. Porque sí podríamos discutir y hablar horas, que lo haremos en su momento, pero sí vacúnense. Las vacunas salvan vidas, la verdad. Sí, de hecho, ahí también como experiencia personal, cuando yo estaba viviendo esta situación de que empezó la vacunación en febrero de 2021, ya la población general, recuerdo que fuimos un día antes, que fue precisamente 14 de febrero. Me tocó ir hasta allá, hasta cerca de los Dínamos, y pues fue totalmente raro porque antes de eso, fuera de algunos amigos, pues yo no había tenido interacción con el ejército ni nada parecido. Igual el sector salud estaba, eh, otros sectores como bienestar o participación civil me parece que también estaba, protección civil para verificar que los espacios fueran seguros para los adultos mayores, y pues todo parecía normal. Llega el día lunes 15 de febrero, y todo fue un descontrol. Se los puedo platicar desde la mañana. ¿Por qué? Porque de mi domicilio salí a las 4:30 de la mañana para poder verme con los compañeros a las 5:30 de la mañana, y que juntos llegáramos hasta ese espacio tan alejado de mi domicilio, que
se ubica en Iztapalapa y llegar hasta la Magdalena Contreras, subiendo a cerros, viendo calles que yo no pensaba que fueran posibles y gente caminando por ellas que para mí sería gateando o escalando y ellos como si nada, a pesar de que yo ya vivo en una pendiente pronunciada en cerro. O sea, empezar a las 8 de la mañana con toda esta cuestión de la vacunación y ver que la gente pues sí tenía ya esperanza, tenía ya el gusto de decir, bueno, pues me interesa la vacuna y voy a ir a hacerlo, ¿no? Pero fue una jornada larga, así como se los comento, fue de 8 de la mañana a 8 de la noche el periodo de vacunación. Ya no digamos el periodo de trabajo, porque pues obviamente desde que sales de tu casa se toma, ¿no? Entonces, llegar a la casa a las 11 de la noche, 11:30, y al otro día repetir lo mismo, fue bastante pesado. Detalles que pasaron en ese primer día de vacunación, a los que me pude dar cuenta, fue que en la primera hora tuvimos la concentración más alta de personas. A partir de la segunda y tercera había muy poca, muy poca. Los enfermeros y enfermeras que estaban trabajando directamente vacunando a las personas podían darse el lujo de dividirse en dos grupos y uno sí trabajar de una manera muy ligera y otro grupo de plano estar en un espacio o en una carpa aparte y pues descansar, así, tal cual. Las personas del ejército pues resguardando las vacunas que no habían sido usadas y tomando como esa cadena de mando que me parece muy muy importante para que no se desperdicie nada. Y pues lo que les puedo comentar es que al final del día, para poder completar el número de personas que tenían que vacunarse por cuestiones de que no se desperdiciara la vacuna, me tocó vacunarme en el primer día de este plan masivo que empezó en la ciudad. Y pues obviamente con el miedo, con la emoción, pero más que nada con los sentimientos de pensar en mi hermano que había fallecido un mes antes y no sé, ponerse a pensar que a lo mejor si él hubiera alcanzado, no hubiera pasado lo que pasó, o pensar en mis padres, en familiares que son pues ya adultos mayores también, pero que por cuestiones geográficas estaban en Iztapalapa, estaban en Iztacalco, estaban en otras delegaciones a las que no les tocaba todavía vacunación y pues con esas ganas de llamarlos, teletransportarlos y decirles ya vacúnate aquí, mira, faltan esta cantidad de personas para que no haya problema y no se desperdicie la vacuna de esto que ya está descongelándose y todo eso. Entonces es muy muy complicado porque en ese momento pues yo formaba parte de esa línea, de primera línea de vacunación para ayudar a los adultos mayores y de cierto modo nos veíamos obligados a vacunarnos, pues si no el primer día, en las primeras fases, porque nosotros íbamos a seguir trabajando en eso y si nosotros nos enfermábamos y enfermábamos al adulto mayor que iba a vacunarse contra esta enfermedad, entonces pues se rompía toda lógica de este proceso, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Me siento privilegiado de que haya sido de esa forma, pero créanme que si hubiera tenido la oportunidad de que otra persona, que siento yo lo necesitaba más, incluso en ese momento o antes, como les di el ejemplo con mi hermano, estoy seguro que lo hubiera hecho. Pero siempre, siempre pensé en que la vacuna era un
cambio radical y las estadísticas demostraron que sí fue de esa forma, porque la gente que más fallecía por esta enfermedad eran precisamente los adultos mayores. ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué pensabas? ¿Cómo viviste esos primeros procesos? Cuando por fin la vacuna fue anunciada y empezada aquí en la ciudad, Alberto. Son temas de trasfondo que no vemos. Y en mi caso, cuando se anunció la vacunación, yo lo primero que pensé fueron mis abuelas. Mis abuelas porque, por ejemplo, todavía tenía mi abuela materna y ella estaba desesperada. O sea, un adulto mayor que se la pasaba casi en la calle, le quitas la calle, la interacción humana social y le afectó muchísimo. Entonces, yo sí experimenté ese tema de, tengo que llevar a mi abuela, tengo que llevar a mi otra abuela también. A lo mejor ya nos dividimos ahí entre familiares, etcétera. Cuando hubo la vacunación, ya nos sentíamos aliviados porque ella ya no corría peligro. Está claro que la vacunación ha bajado los índices ahorita y en las noticias se ha visto que los fallecidos en este momento es porque no estaban vacunados. Desde mi perspectiva te puedo decir que sí, desde el principio fue un desastre, tal vez 4, 6, si no es que 8 horas para vacunar a mis abuelas, porque es un proceso, obviamente es un proceso que te lleva acierto y error, a lo mejor desde tu perspectiva, como lo platicas, conozco a mucha gente que también trabajó en eso y fue beneficiada con la vacuna. Qué chido la verdad, porque si te pones a pensar, si tú no estabas vacunado, obviamente corrían peligro. Y a lo mejor gente que iba enferma corría con el riesgo de contagiarte a ti. Es que es un van y bien de que mucha gente no observa. Y un punto a resaltar que me gustó, la implementación de la Guardia Nacional acerca de la seguridad de las vacunas. Porque hasta la fecha se ha dado esta vacunación ilegal. No sé si alcanzaste a ver recientemente, ya tiene poco que en el Estado de México te vacunaban, te daban certificado de Estados Unidos ilegalmente. Entonces es increíble que el mexicano sea capaz de robarse la vacuna. Y yo me acuerdo que cuando empezó en Iztapalapa, aquí, no sé si fue un acierto o un error dejarla hasta el final, porque siempre fuimos los últimos. A lo mejor fue un acierto porque éramos más. Y si hubiéramos ido más en el primer día de vacunación, hubiera sido mayor el desastre. Eso lo considero como un acierto. Fue un error en el sentido de que todos estaban, es que Iztapalapa somos más y no nos vacunan, etcétera. Entonces, sí es resaltante ese tema de la seguridad de las vacunas, porque la desesperación y la oportunidad de tener una vacuna al principio se veía inalcanzable. No sabíamos lo que una persona era capaz de hacer por dicha vacuna. Ya es que hubo casos así aislados donde se disfrazaban de adultos mayores, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que el tema de vacunación es muy enriquecedor desde tu punto de vista. La verdad es que me pareció maravilloso todo lo que dijiste. Eh, yo creo que podríamos cerrar aquí este tema porque tú concluiste todo. ¿Cuánta gente no hubiera querido la vacuna antes de fallecer? Bueno, ¿cuántas muertes se pudieron haber evitado si hubiera llegado la vacuna a tiempo? Un mes antes, dos Exacto. meses antes. Y creo que ya mencionamos ciertos puntos que pueden ser relevantes, que igual y profundizaremos, como lo que es la economía, el poder adquisitivo del país, la distribución, etcétera. Y lo estamos viendo justamente ahorita con este pleito bélico en Rusia. Me parece que ya no han llegado dosis rusas aquí a México, Sputnik.
Pues los comunicados oficiales dicen que no va a haber como suspensión de los tratados y los contratos que se han hecho con respecto a las vacunas rusas. Sin embargo, pues también como ya no se le da tanta difusión a las llegadas de vacunas, porque ese es otro tema, en Exacto. las redes sociales, en las noticias, en donde tú quisieras, en la radio, en el periódico, era noticia nacional que llegara un avión cargado de vacunas. Y te ¿Por pones a hacer qué? números, ¿no? Sí, Así decías, dices, híjole. ya me va a tocar, ya me va a tocar. Sí, ¿Y cuántos millones llevamos? Y no, y es por eso mismo se dio los problemas de sus matemáticas de Felipe Calderón que decía que en 100 años. ¿Por qué? Porque él tomaba en cuenta los números que iban llegando al día, pero no actualizaba acorde a el número de personas que ya se estaban vacunando precisamente. Pero bueno, eso ya es un tema político que la verdad no fue correcto, no me pareció la forma en que lo trabajaron, usaron o lo que fuere. Pero, pues sí, hasta el momento no se tiene información de que se ha suspendido algún contrato con Rusia con respecto a las vacunas. sí, exacto, pero no he visto nuevos embarques de vacunas Sputnik. Y Ujú. si las hay, no creo que las hagan públicas precisamente por este tema bélico, por este tema político que México necesita ponerle restricciones a Rusia debido a sus acciones contra Ucrania. Ok. Porque eso es lo que está sonando ahorita en política mexicana. Sí, sí, sí. Ahí está el prófugo este que está diciendo que por qué no le puso sus sanciones a Rusia. Bueno, y ahí otro tema con otra historia que podríamos divagar y pensar, porque pues no hace daño pensar qué hubiera sido si esta persona que está en este momento escondiéndose en otro país hubiera llegado a ser presidente. Se hubieran cobrado las vacunas, Se ve eh, endeudado el país. porque también sépanlo, o sea, si ustedes buscan la deuda que se generó en el país cuando fue la cuestión de Calderón y la influenza H1N1, o sea, es duplicar o triplicar, no sé cuánto fue específicamente, pero con un endeudamiento enorme por algo que duró un mes. Eso sí duró un mes. Exacto. Y salías de aquí de la Ciudad de México y ya no había nada, o sea, ya la vida era normal en otros estados, pero estabas aquí en la Ciudad de México y el ejército estaba en las calles y te decían vete a tu casa, no puedes estar en la calle. Cosa totalmente contraria a lo que pasó ahora, excepto en algunos estados, como Jalisco, donde hubo ahí algunos casos emblemáticos, como el de Giovanni, que mataron los policías Ujú. por no usar cubrebocas y por ahí otras cuestiones también que se estuvieron comentando. Pero sí, o sea, ¿qué hubiera sido? Ese divagar, ese pensar en qué hubiera pasado si X persona hubiera sido presidente, imagínense el Bronco de presidente. En este caso. Está ahorita en la cárcel. No me imagino. Anaya de presidente, está prófugo. Eh, Mid Mir está en su está casa. desaparecido, o No sea, sabemos su nada. vida pública ahorita está más que muerta porque simplemente no ha aparecido. Y las pocas veces que ha aparecido, precisamente apareció en alguna ocasión para hacer matemáticas con respecto igual a los fondos para las vacunas y hay varios rollos más que la verdad pues ya no tiene ningún caso que le demos la importancia porque es hacerle caldo gordo a este tipo de personajes, ¿no? Sí, exacto. Pero sí podría decir que es bueno imaginar si antes en el mal gobierno decía, ¿qué hubiera pasado si ganaba tal persona? Ahorita sí es decir, ay, imagínense si estuviera Ricardo Anaya aquí en este momento dándonos nuestra vacuna. Pues sí, a lo mejor sí teníamos vacuna, pero ¿a Ah, costo de qué? sí, porque como bien es sabido, no se le traslada el costo directamente, no se te dice, a ver, Alberto, Isidro, vas a pagar tanto por tu vacuna.
No, ellos compran sus vacunas o los insumos que sean necesarios para X cosa, situación, y endeudan, pero al país entero. Exactamente. Entonces, pues, son ahí también cuestiones políticas. Que en este gobierno es la única vez, después de mucho tiempo, donde se ha abonado un poquito esa deuda. Un poquito, diría yo bastante, porque, híjole, No, sí es son, bastante en comparación a lo que han hecho otros gobiernos, pero poquito porque es una deuda que nos dejaron enorme. sí, y ahí también a lo mejor sería curioso hacernos un capítulo sobre esto que comentabas de los antivacunas, de las conspiraciones que hay con respecto a todo esto de la pandemia, del gobierno, de el orden mundial, el nuevo orden mundial y todas esas cosas. Pero me parece justo que ya acabemos este capítulo en esta ocasión para que podamos igual darle entrada a tal vez un tercero donde podamos hablar sobre justamente cómo estamos viviendo ya en la actualidad, ya no hablar del pasado. No, ya cómo se está viviendo el ahora, con la Sí, pandemia que continúa y continuará. exactamente, porque pues como en el estado de Monterrey, perdón, Nuevo León, eh, ¿qué hizo el gobernador? Declaró que ya el cubrebocas no era obligatorio en espacios abiertos. Pues sí, amigos, entiendo que nos vemos muy restringidos. A mí tampoco me gusta el cubrebocas, pero yo creo que sí es por seguridad. No tengo la necesidad de que alguien me dé o no permiso de portarlo o no. Yo lo voy a usar acorde a yo crea conveniente la situación. Pero bueno, eso ya serán Ya otros queda de cada temas. quien. Sí, exactamente. Hasta aquí el segundo capítulo a 2 años de la pandemia. Muchas gracias por escucharnos. Seguimos en contacto. Síganos en las redes sociales. En esta nueva ampliación. Comenten, compartan, den like, dislike. Todo es bien recibido. Recuerden, las críticas son buenas siempre y cuando sean constructivas. Hasta la próxima. Hasta luego, chicos. Gracias.